Todavía no comienza, ¿verdad? Hola, bienvenidos a la segunda sesión de los talleres artísticos de verano. A nombre del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, te doy la más cordial bienvenida y agradecemos nuevamente el apoyo de Grupo Villa Dixon en este proyecto. También de la maestra Gabriela Alvarado, quien será la tallerista en esta segunda fecha y quien trabajará con ustedes la técnica de pintura acrílica. El día de hoy trabajaremos con base en una obra de Frida Kahlo, pintada en 1954, llamada Viva la Vida. Bienvenidos. Adelante, Gaby. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Gabriela Alvarado, soy representante del grupo Villa Dixon. Agradecemos nuevamente también al Museo Casa Estudio de Diego Rivera por habernos brindado este espacio para realizar los talleres que Viva la Vida que se realizarán en este verano. También les damos la más cordial bienvenida a todos los participantes que se están conectando en estos momentos. No duden que pueden hacer sus comentarios o preguntas y estas se las responderé durante la transmisión. El día de hoy realizaremos una pintura con acrílico, va a ser una naturaleza muerta, que como Lourdes les comentó, nos basaremos acerca de esta obra que realizó Magdalena del Carmen Frida Kahlo en 1954. Esta obra la realizó pocos días antes de que ella muriera. Sin embargo, en el libro Naturalezas Muertas, no, Frida Kahlo, Naturalezas Muertas de Salomón Greenberg, él menciona que esta obra también pudo ser realizada en 1952 y que únicamente pocos días antes de que ella muriera puso la inscripción de Viva la Vida que está en esta sandía. Como verán, las sandías son las protagonistas en esta composición y lo que llama más la atención es el rojo intenso de las sandías que representa el optimismo que caracterizó mucho a esta pintura. Cabe mencionar también que cuando ella realizó esta obra, ella estaba muy medicada debido a los padecimientos físicos que ella tenía. Por lo tanto, ella estaba siempre en un estado como si estuviera dormida todo el tiempo. Por lo tanto, afectó bastante en su obra. Si comparamos esta a otras obras que ella realizó de naturalezas muertas, como por ejemplo esta que se llama Naturaleza con bandera, esta obra podremos ver que las pinceladas y tanto la aplicación del color son muy distintas a comparación de Viva la Vida y es un poco más cercana a otras obras como por ejemplo Naturaleza Muerta dedicada al doctor Fastlich, que se realizó en 1952. Aquí también podemos ver que las pinceladas o la manera en que ella realizó la pintura también te muestra más o muestra más las texturas de las frutas. Aquí tenemos otra naturaleza muerta que se llama Frutos de la Tierra. Esta la realizó en 1938. Como verán, en esta parte de aquí arriba tiene un cielo. En un principio ella lo había pintado con un azul más brillante, pero después de un tiempo lo decidió cambiar por un gris, simulando a un cielo nublado. Es muy importante también mencionarles que Frida Kahlo pintó durante toda su vida naturalezas muertas, pero en la década de los 50, que fue justamente en los últimos años que ella estuvo con vida, ella estuvo también medicada y tenía muchos dolores físicos, lo cual la imposibilitaba a salir o tener demasiado movimiento. Esto me recuerda un poco a las cosas que ahorita estamos pasando, ¿no? También se encuentra esta otra naturaleza muerta que ella le nombró o le puso como título Naturaleza Viva. En 1952 la realizó y en especial a mí me gustó esta obra porque maneja tanto texturas visuales como texturas táctiles. No sé si se logra percibir, me refiero a estas, utilizó como una especie de polvo para crear las texturas. Y aquí veremos, por ejemplo, que está representada el día y la noche con la luna. Esto hace referencia también a que ella manejaba mucho el ciclo de la vida o de la muerte. También en la parte de abajo veremos que hay frutas
Otra característica que hay dentro de sus obras es de que ella ponía sus naturalezas muertas, ya sea abiertas o con algunas incisiones o con algunas heridas. Esto también lo podemos ver en sus autorretratos, que normalmente ella también se representa ya sea con heridas, con sangre o hasta con objetos que atraviesan su piel como clavos o espinas. En la parte de abajo también podrán ver que las frutas están unidas por medio de raíces. Y en la parte de abajo puso la inscripción de naturaleza viva. ¿Por qué naturaleza viva? Casualmente a Frida Kahlo no le gustaba este término de naturaleza muerta. Regresemos con la obra de Viva la Vida. Obsérvenla bien. Bueno, el día de hoy, como les comenté, vamos a realizar una pintura acrílica en base a una naturaleza muerta. ¿Qué es la naturaleza muerta? Es un género pictórico en el cual se representan objetos inmóviles, los cuales ya sea pueden ser frutas o verduras o las dos juntas, o también pueden ser utensilios creados por el hombre. Normalmente lo que se representa ya son jarrones, ollas, vasos, tazas, cucharas, también hay joyas o algún tipo de telas. Entonces, el día de hoy lo que quisiera es que ustedes representaran algún fruto o algún tipo de estos objetos en su obra. Van a buscar en su casa o en el lugar en donde estén algún objeto que ustedes puedan dibujar. Como en este caso, yo voy a dibujar y a pintar una naranja con 2 limones. Como ven, mi composición es realmente muy sencilla. Los materiales que utilizaremos van a ser acrílicos de la marca Daler & Rowney, que es una marca británica, y hay diferentes presentaciones. Existen de este tamaño, de este que es un poco más pequeño, o si no ya podemos encontrar hasta me parece que este es de 1 litro, no, de 750 mililitros. También vamos a utilizar pinceles sintéticos o de cerda, que son estos dos de cerda. Los que hoy ocuparemos es de la marca Princeton. Princeton es una marca de Nueva Jersey y ellos fabrican pinceles únicamente sintéticos, ya que ellos están en contra del maltrato animal y únicamente manejan estos pinceles de cerda que son como los más naturales, que normalmente los utilizamos para hacer texturas o para pintura color. Cierto, si ustedes tienen algún dato curioso acerca de las obras que acabo de mencionar o de algún otro dato de Frida Kahlo, no duden en hacer sus comentarios para que nosotros pues sepamos de esto. También vamos a utilizar un godete para mezclar la pintura o alguna paleta que tengamos en casa. Si no tenemos este tipo de objetos, podemos utilizar un plato desechable o un plato que tengamos en la cocina que no ocupemos. Vamos a utilizar trapo y varios recipientes con agua. ¿Por qué varios recipientes con agua? Uno es para que estemos limpiando nuestros pinceles y otro, tal cual, es para que utilicemos el agua limpia al momento de estar pintando y esta no se ensucia. Vamos a empezar a hacer diferentes tipos de textura, que son las maneras en cómo podemos utilizar el acrílico. El acrílico es una resina sintética que está mezclada con pigmentos y agua, y al momento de secarse, esta nos va a crear una película plástica mate o semimate. Lo padre del acrílico es que es muy versátil, podemos hacer un buen de técnicas con él. La única diferencia en cuestión del óleo, la diferencia que tiene es que seca muchísimo, muy rápido. Entonces, lo podemos o debemos de trabajarlo un poco más rápido
pero sin embargo, si nos llegamos a equivocar, podemos tapar estos errores sin ningún problema. Vamos a empezar a hacer nuestras texturas. Primero vamos a trabajar con las veladuras. ¿Qué son las veladuras? Las veladuras son capas de pintura transparentes. Es decir, nuestra pintura va a estar muy diluida. Tomamos un poquitito de pintura. En este caso, por ejemplo, para hacer las veladuras, yo les recomiendo que el pincel que utilicen sea sintético. Para el momento de pasar la pincelada, no deje marcas. Tomamos un poquito de agua. Obviamente tenemos que tomar la cantidad de agua que nosotros consideremos que vayamos a utilizar. Y tomamos un poco de pintura. Y la diluimos en agua. Como les digo, son capas transparentes de pintura. Le falta aquí otro poquito porque si se dan cuenta, no sé si sea perceptible en el video, está muy transparente. Y también las podemos ya sea hacer directamente en un fondo blanco o poner una capa anterior de pintura, pero esta tiene que ya estar seca, porque si nosotros aplicamos la capa de pintura de la veladura, lo que se nos va a hacer una mezcla. En este caso, si logran ver, al momento de ya poner la capa de pintura azul, nos da un tono verde. Otra manera de ocupar el acrílico es con pincel seco. Como su nombre lo dice, podemos utilizar los pinceles totalmente secos. Yo se los recomiendo que sean de cerda. Normalmente los pinceles cuando los compramos tienden a estar duros de la cerda o del pelo, porque tienen una goma como un tipo pegamento que hacen que no se despeinen. Entonces se la quitamos y tomamos un poquito de pintura. Las veladuras, pueden crear efectos como de fondeado y justamente en este caso pueden crear efectos visuales de distintos colores. En algunas pinturas antiguas utilizaban esta técnica para que no se vieran las pinceladas al momento de estar pintando o en sus obras. Entonces está el pincel seco. Y lo podemos aplicar ya sea tal cual, también en nuestro lienzo totalmente blanco o sobre una capa anterior de pintura. Igualmente, esta ya tiene que estar seca. Otra técnica que existe son el empaste. El empaste lo podemos hacer únicamente con la pintura o con texturizadores. El empaste son pinceladas con mucha carga de pintura, pero algo que yo les recomiendo es que sí utilicen texturizadores, ya que si utilizamos nada más la pintura, lo que pasará es que al momento de secarse va a perder volumen nuestra textura. No sé si sea perceptible. Y aquí está con texturas. En este caso, por ejemplo, yo utilicé este medio.
es de My Mary. Es un gel denso opaco, mate heavy gel. Estos lo que hace justamente es hacer este tipo de texturas. Les voy a enseñar. Tomamos un poco de texturizador y lo mezclamos con la pintura. Hay algunos texturizadores que al momento de estarlos utilizando, lo que va a pasar es de que tal vez baje un poco el tono de nuestro color, es decir, como que se aclaran. En algunos, no en todos. Entonces, ya que lo tenemos bien mezclado, empezamos a dar las pinceladas. En este caso, yo estoy utilizando una espátula. Esta espátula también es de Daler & Rowney. Y también podemos realizar mezclas, es decir, podemos seguir dando capas de color antes de que seque. O si no, podemos esperar a que seque totalmente esta capa y posteriormente empezar a pintar. Más adelante, en el momento que esté trabajando yo la pintura, se van a dar cuenta ya mejor cómo se puede utilizar. También los texturizadores los pueden utilizar ya que están secos, es decir, yo ya tengo mi boceto, yo quiero en cierta área la textura, pongo la textura, dejo que se seque y posteriormente comienzo a pintar. Aquí únicamente tenemos que tener cuidado, ya que si se dan cuenta, pues tiene como arruguitas. Entonces, a veces es difícil que la pintura entre dentro de estas. También podemos hacer degradados o la técnica de frottage, es decir, hacer una degradación entre un color u otro o nada más con un solo tono, con agua o con pincel seco. Primero haremos una muestra con el pincel seco. Pregunta, ¿sirven para acrílico los texturizadores de polvo y de mármol y similares? Ah, sí, sí sirven. Nada más que el polvo de mármol, por ejemplo, en el caso de óleo lo puedes mezclar directamente con la pintura y aplicarlo. Pero si lo quieres combinar con acrílico, yo te recomiendo que primero utilices un tipo de pegamento o un tipo de cola. Puede ser el sellador que venden en la Comex o algún tipo de pegamento, lo mezclas el polvo de mármol y con la pintura ya lo empiezas a aplicar. O otra puede ser que nada más mezcles el pegamento con el polvo de mármol, lo aplicas y ya que seque comienzas a pintar. Ya depende del acabado que tú quieras darle a tus obras. Seguimos con el frottage o con el degradado. Voy a agarrar otro tono para que se vea un poquito más el degradado. No sé si todos los que están ahorita conectados recuerdan que tuve una equivocación en cuanto al nacimiento y la fecha de fallecimiento de Diego Rivera. Realmente la fecha adecuada, nació en 1886 y murió en 1957.
Bueno, este es el ejemplo con pincel seco y también lo podemos hacer con agua. Esto nos va a generar más o menos la apariencia o textura como si estuviéramos haciendo veladura. Esto, al igual que al momento de estar dibujando, nos va a ayudar ya sea a crear volúmenes o sombras, dando el efecto de tercera dimensión. También podemos hacer estos mismos degradados igualmente con pincel seco. Que era lo que les comentaba en la parte de acá arriba. Entonces, lo pueden hacer igual, ya sea en el fondo totalmente blanco o con una capa de pintura anterior, que ya esté seca. Otro efecto que podemos dar son a partir de recortes. Los recortes podemos utilizar alguna cinta adhesiva, podemos utilizar cinta para enmascarillar, cinta mágica o masking para delimitar zonas que no queremos pintar o para hacer figuras geométricas. No sé si logran ver la pintura que está aquí atrás. Este es más o menos con la técnica de recorte. Y aquí también utilicé diversos tipos de técnicas o de texturas a partir de algún plástico, de esponjas, etc. Y a eso también, este es otro ejemplo de los degradados que se pueden realizar, ya sea con pincel seco, y aquí hay algún degradado que se ve por veladura o con agua. Entonces, aquí va a estar el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de cómo hacer la técnica de recorte. Es realmente muy sencilla. Ponemos la cinta en donde nosotros queramos cubrir o donde no querramos pintar. Dejamos que seque un poquito. Y posteriormente quitamos la cinta. Ahí ya se me fue un poquito el papel. También ahorita que estemos realizando o que estén realizando su obra, pueden utilizar un papel con un gramaje mayor a 300 gramos. ¿Por qué? Porque la técnica de acrílico es húmeda. Entonces, pues utilizamos agua y si utilizamos cualquier papel que tengamos, lo que va a pasar es que se va a empezar a pandear o a deformar el papel o se puede romper o traspasar la pintura del otro lado. En este caso, estas hojitas que utilicé de prueba o que podemos utilizar tal vez para ejercicios, es este blog de Canson que se llama Oil and Acrylic. Este es de un gramaje de 290 y están muy padres porque pues no traspasa la pintura por la parte de atrás y tienen un acabado, no sé si se logra ver, tienen un acabado como si fuera de un lienzo. Este puede servir tanto para estudiantes o ya profesionales, pero si quieren algo con un gramaje mayor, se encuentra este. Este es un blog también. Tiene 50 hojas y este ya es un gramaje de 400, ¿no? Este es todavía muchísimo más resistente. O también podemos utilizar, ya si tienen ustedes en casa,
bastidores, que son estos, que son marcos de madera entelados y que tienen una imprimatura que nos ayudan a que al momento de estar pintando con óleo o con acrílico, podamos pintar libremente sin temor a que afecte en nuestra obra. También tenemos estos bastidores, que es de la marca Daler & Rowney, son un poquito más grandes. O también manejamos cartones entelados, que son estos. Esto también, por ejemplo, es otra técnica, otra obrita que hice con la técnica de recorte. Estos, miren, estos son más delgaditos. Ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestra obra. Como les comenté, primero lo que tenemos que hacer es escoger nuestro modelo y tenemos que pensar cómo lo queremos pintar. En este caso, es cómo voy a acomodar los objetos para poder pintarlos. ¿Y cuántos objetos voy a poner? Aquí es algo muy sencillito para mostrarles más que nada la técnica. Es una naranjita con 2 limones. Ustedes pueden utilizar cualquier fruta o verdura que tengan en su casa, o jarrones, o vasos, lo que ustedes quieran, y a partir de esas técnicas pueden realizar su pintura. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con esta obra. Aquí lo que hice fue, lo que yo les recomiendo normalmente es que si apenas estamos empezando, es que primero partamos de un color neutro o intermedio o medio. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso, si se dan cuenta, el color que predomina tanto en esta pintura como esta es el color azul. Por lo tanto, yo tengo que dar un fondeado azul. Y en el caso de la naranja y de los limones, también di un fondo primero de color amarillo. ¿Esto para qué? Cuando hacemos este tipo de fondeados, lo que nos permite es que ya no tengamos tanto miedo al empezar a pintar y ya no es necesario de cubrir todo el lienzo al momento de estar pintando porque ya tiene un color base. ¿Por qué le puse amarillo a mis limones? Porque a pesar de que son de color verde, son un poquito amarillentos, no sé si los ven. Entonces, por eso decidí ponerle el tono amarillo. En este caso, en esta obra que hice, que es un poquito más complicada que esto, le di el color base primero azul y posteriormente, tanto a las mandarinas como a la canasta, le di un fondeado naranja. Empecemos primero a dibujar. Ya que tengo acomodados mis objetos, voy a empezar a trazar primero mi modelo. Este es un caballete de metal, pero si ustedes no tienen caballete, no es necesario. Pueden únicamente con lo que estén dibujando ponerlo horizontalmente recargado con algo. ¿Por qué horizontalmente? Cuando estamos, en este caso, pintando, es mejor estar parados y pintar a una distancia que nuestro brazo esté totalmente estirado. ¿Por qué? Porque así nos da más visibilidad de lo que estamos pintando. Normalmente las cosas que se trabajan de manera horizontal es acuarela o cuando estamos dibujando. Para trazar, lo que yo les recomiendo es de que pueden utilizar un carbón o alguna creta. En este caso yo voy a utilizar un lápiz de lira, un sepia. Esto porque si lo hacemos con lápiz, muchas veces cuando empezamos ya a pintar, la composición del lápiz lo que hace es que ya que estamos pasando la pintura, se empieza a despintar y nos puede llegar a manchar la pintura. Entonces esto no queremos. La composición de estos lápices lo que hace es que cuando estemos pintando, los colores o el polvito que suelta se empieza a mezclar con la misma pintura y desaparece. Entonces vamos a empezar a dibujar. Realmente esta composición es muy sencilla.
trazamos la línea que sería la mesa o hasta donde yo me imagino que estaría la mesa porque ahorita está chueca. Y también tenemos que decidir si nuestra obra, o nuestros objetos los queremos pintar o dibujar de tal vez en el centro o recargados más hacia el lado derecho o izquierdo, si los queremos poner más arriba o abajo, pero que esto sea realmente intencional, no porque nos dio flojera o así me salió. No, el punto es que dediquen tiempo a hacer este tipo de ejercicios y que se diviertan también. Bueno, vamos a empezar a trazar. Las primeras líneas, acuérdense de nuestro boceto, tienen que ser suaves y no tienen que ser precisas, perdón. Al momento de estar dibujando, también es importante que veamos la distancia que tienen nuestros objetos entre sí. Es decir, en este caso, ¿qué distancia hay entre este limón y este limón? ¿A qué distancia está o a qué altura llega el limón de la naranja? Y también tenemos que visualizar en dónde están las sombras que nuestros objetos están proyectando. O sea, ¿para qué? Si nosotros no trazamos la línea en donde están o la superficie en donde están nuestros objetos y no le ponemos todavía sombra, lo que va a parecer es de que nuestras frutas o los objetos que pintemos van a estar flotando. En este caso, me comentó un amigo que me dijo así de, parecen que tus frutas están sobre agua. Bueno, ya cada quien. Pero en este caso lo que yo traté de hacer es de que en esta parte simulara, si se dan cuenta, mis pinceladas están hacia abajo. Esta textura la hice con espátula hacia abajo y la parte donde están sujetas, digamos así, mis frutas las hice las pinceladas de manera horizontal. Y en esta parte de aquí proyecté las sombras un poco. Ya que tengo más o menos mi boceto, ahora sí doy el fondeado. Yo ya me adelanté un poco por cuestiones de tiempo. Entonces, como les comenté, yo ya tengo mi fondeado, decidí que fuera azul. Ustedes, no es necesario que los hagan de estos tonos o de los tonos de las obras que les mostré de Frida. Ustedes pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Es más, también podemos pintar las frutas no de los colores que los vemos, sino de otros colores. El punto es de que experimenten tanto el color como las texturas. Estaría padre que nos contaran a ustedes también de qué color pintarían estos frutitos. Entonces, vamos a empezar. Lo que voy a hacer en esta parte, si se dan cuenta, no sé si es perceptible en el video, este fondo es un poquito más azul que este. Entonces, en este fondo, yo lo que hice fue darle una veladura para que se viera más azulado. La veladura, recuerden, es pintura muy diluida. Ustedes deciden qué tan diluida va a estar su pintura. Puede ser muy, muy, muy diluida, que apenas sea perceptible el color, o intermedia. Ustedes ya van a decidir. Es importante también cuando estemos pintando que tengamos alguna hoja o algo donde primero hagamos nuestras pruebas de color. Entonces empezamos. Yo les recomiendo que también la veladura, en el caso de que esté muy diluida o aguada, se trabaje de manera vertical, porque si no se nos empieza a escurrir, ya que tiene mucha agua. No sé si aquí se vea. Si se dan cuenta, también el bastidor que estoy ocupando es más grueso que de lo normal. A este tipo de bastidores se les llama en 3D
Y están padres porque ya no necesitan, bueno, en el caso que nosotros querramos, ya no necesitan que lo enmarquemos y pues la pintura puede abarcar también la parte de los contornos y cuando nosotros lo ponemos ya colgado parece todavía que está como que está saliendo el cuadro. Por eso tiene este nombre, B3D. Este bastidorcito que estoy ocupando también es de la marca Dahlia Romney. Y pues las telas que ocupan ellos son 100% algodón y tienen 3 capas de imprimatura. Supongamos que ya terminamos con la veladura. Ahora en la parte de aquí abajo, la textura que le di fue con el pincel seco. Si se dan cuenta tiene 3 tonos, más bien 4 tonos distintos. Un azul turquesa, un azul claro y un azul casi blanco. Y en esta parte también agregué un azul más oscuro generando las sombras de mis naranjas y de mis limoncitos. Entonces, lo que yo utilicé en este caso fue el gel denso opaco de My Mary. Y lo mezclé con este color que es amarillo limón, el número 651. No sé si han visto que todas las marcas, o en la mayoría de las marcas de pintura de arte, tienen este cuadrito y estas estrellitas. Esto quiere decir la resistencia que tiene a la luz, pero a la luz, no a la luz del sol, sino a la luz de galería. Y este cuadrito vacío representa qué tan cubriente es. En este caso, no es nada cubriente por el tono que es amarillo. Pero miren, si miramos este, igual tiene una resistencia de 3 estrellitas y el cuadrito está lleno a la mitad. Esto quiere decir que es medio cubriente. Y hay otros colores que son totalmente cubrientes. Podría ser el ejemplo del color negro. Bueno, esto nada más se los quería comentar para el momento de que ustedes estén pintando, sepan qué significan esos numeritos. Entonces, tomamos nuestra espátula. Y mezclamos el texturizador con la pintura. También aquí es cuestión de que ustedes experimenten con los texturizadores que ustedes lleguen a ocupar. También hay en el mercado un texturizador que se llama Plastilita, que también lo pueden utilizar de esta misma manera. O también pueden generar texturas con el mismo gesso, es con el que se preparan los lienzos. Entonces ya tenemos aquí mezclado totalmente el texturizador con la pintura y empezamos a aplicarlo. Podemos aplicarlo con la misma espátula. Y se dan cuenta, mi intención no es hacer una obra realista, al igual que la clase pasada, sino que sea un poco más gestual, más creativo. Y en el caso de que ustedes quieran que sean todos unos buenazos haciendo hiperrealismo o algo realista, pues lo pueden hacer. Pueden hacerlo con espátula o con algún pincel. Yo voy a ocupar ahorita este pincel. Se me hace más cómodo utilizar pincel porque el espacio que estoy ocupando es muy pequeñito.
Y sobre de esto mismo, antes de que seque, podemos empezar a dar combinaciones. En este caso, tiene tonos tanto verdes como tonos naranjas o amarillos más oscuros. Entonces puedo tomar mi pintura. Si se dan cuenta, únicamente estoy utilizando los colores primarios, que es el amarillo, el rojo y el azul, ya que a partir de estos pues podemos generar todos los colores que querramos. Como también quiero que tenga textura, lo voy a mezclar con esta misma que había hecho del amarillo. Y empezamos a mezclar. Tenemos que ver en qué zonas nosotros estamos viendo los tonos naranjas. Es como el ejemplo. Y puedo también utilizar el azul para generar los tonos que se encuentran en la parte de abajo. Lo mezclamos con el mismo amarillo. El mismo azul que ocupamos hace rato, este es este azul, que es azul claro. Y empezamos a pintar. Podemos utilizar este mismo tono para los tonos de los limones. Y entre más oscuro que queramos que sean, podemos agregarle a un azul más oscuro, que es este. Si queremos todavía que tenga más textura, lo único que hacemos es agregarle más texturizante. Y empezamos a pintar otra vez. A mí la verdad me gusta pintar mucho con texturas, ya sea visuales o táctiles, me gusta mucho. Bueno, ese es el ejemplo. Y únicamente pueden tomar el color blanco y darle unas manchitas como aquí para dar el efecto de la luz. Obviamente tienen que ver en qué partes se proyecta más la luz en sus objetos. Nada más hago la parte de abajo como ejemplo. Utilicé un pincel seco de cerda. Y damos el efecto. Ay, perdón. Aquí ya se me fue un poquito con el amarillo, pero no importa. Es importante también que cuando estemos pintando, también pintemos estas partes. Para darle más, como para que se vea mejor nuestro cuadro. Y en la parte de aquí también agregué, como les comentaba en un principio, un tono blanco y otro tono como intermedio para dar como más textura y más contrastes de color. Y en la parte de la sombra únicamente tomé un pincel y tomé azul para proyectar la sombra. Ustedes con las técnicas que ahorita vimos pueden hacer su obra, no es necesario que la hagan así como ya les había comentado. Y también
No es necesario que sea una obra realista. Recuerden que pueden subir sus obras en la página de Facebook del museo. Nos gustaría conocer sus trabajos y sus procesos. Pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Si hubo preguntas que no se respondieron, más tardecito se las contestamos. Como conclusión podría decir que el acrílico es una técnica de pintura con la cual podemos realizar diferentes tipos de acabados o de texturas, ya sea visuales o táctiles, como las que les mostré, y podemos crear diferentes tipos de efectos en nuestras obras. Me da mucho gusto de haber estado con ustedes. Que tengan un bonito día. Bye. Es una técnica de pintura con la cual podemos realizar diferentes tipos de acabados o de texturas, ya sea visuales o táctiles, como las que les mostré. Perfecto, muchísimas gracias, Gaby. La verdad es que la clase de hoy estuvo padrísima, como siempre. Estamos muy contentos de tu participación, del grupo Fila Dixon, y deseamos que, como les sugirió Gaby, puedan publicar sus trabajos una vez que están en proceso o que ya los han terminado. No se olviden que el próximo lunes 20 de julio los esperamos a las 12 del día para tener otra clase más. En esta ocasión sería con lápices de color. Y bueno, Ajá. pues en el evento, en la información del evento, estará todo el material que necesitan. Muchísimas gracias, Gaby. No, Y ¿de qué? gracias a todo el equipo. Gracias. Hasta luego, gracias.